Bueno, chicos, es un placer volverme a encontrar con ustedes por este medio. Buenos días. Como saben, esta es una semana santa, semana de reflexión, así que meditemos sobre esta pandemia que nos viene sacudiendo a nuestro país y a nivel mundial. Continuamos pues con el desarrollo de la clase y esta es la primera clase de historia y geografía. Hablaremos de geografía, sobre todo lo que es la geografía política, como ven aquí el tema. Cuando nosotros hablamos de geografía política, sabemos que la geografía está dividida definitivamente pues en dos grandes ramas, la geografía regional y la geografía general. Dentro de la geografía general, ahí está la geografía física y la geografía humana. Y la geografía humana obviamente contiene a lo que es la geografía política. Por eso la geografía política es una rama de la geografía humana, ¿correcto? Ahora, la geografía política estudia, como ven acá, los estados, ¿correcto? Que viene a ser, ¿qué es el estado? La nación, o sea, nosotros, pero que estamos organizados en base a leyes, porque dice jurídicamente, en base a leyes, en base a normas. También tenemos algunos elementos del estado, como son los límites, fronteras y capital. Esto lo vamos a ver en forma más detallada en las otras diapositivas. Y también se considera aquí el gobierno, ¿no? El poder, la potestad dentro de un país. Y este gobierno se ha considerado el gobierno monárquico con las subdivisiones que puede ser parlamentaria, semiconstitucional y monarquía absoluta. Y también tenemos obviamente el gobierno republicano. A la vez, como ustedes saben, el republicano se va a dividir en democrático y dictatorial. El dictatorial que puede ser civil o militar, ¿no? Por personas civiles o por las fuerzas armadas. Perfecto. Vamos a ver el desarrollo de todo este organizador visual en las siguientes diapositivas. Geografía política. Como ya le hemos venido diciendo, geografía política es parte de la geografía humana, que es una rama de la geografía, ¿correcto? Ahora, esta geografía pues, política viene estudiando los diversos espacios geográficos, pero sus características, su organización. Va a estudiar el tipo de gobierno, la forma que nos están gobernando, obviamente, los diferentes mandatarios, cómo está organizado este gobierno, cómo está organizado la sociedad, o sea, nosotros. Eso es lo que le va a competir a la geografía política. O sea, su objeto de estudio son los estados y los diferentes tipos de gobierno. Continuamos, chicos. Hablamos del estado porque lo hemos venido mencionando reiteradas veces. Y como ya les dije al inicio, este estado lo van a estudiar la geografía política. Ahora, el estado es la nación, o sea, nosotros, las personas, pero de manera, estamos organizados de manera jurídica, como les dije, con leyes, con normas, porque si no estuviéramos de manera jurídica o con leyes y normas, seríamos simplemente nación. Dentro de los elementos del Estado tenemos los límites y las fronteras. Ustedes dirán, es lo mismo. No es lo mismo, hay cierta diferencia. Cuando nosotros estamos hablando de límites, como dice aquí, estamos hablando nosotros de esta periferia, de este contorno que pueden ver aquí, o también estamos hablando pues del perímetro, de las inmediaciones de un Estado, ¿no? Que un Estado tiene, dónde empieza y dónde termina. Pero este empieza y termina, puede ser con un país, puede ser a lo mejor por ahí también con países vecinos, o también puede ser que tenga como límite un accidente geográfico. Vamos captando la idea. Cuando hablamos de límite, periferia, contorno, con cualquier otro país, en este caso país vecino, o también puede ser a lo mejor cuando hablamos de límite con un accidente geográfico. Cuando nosotros hablamos de accidente geográfico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a elementos geográficos propios que están en la naturaleza, ¿no es cierto? Y muchas veces esto viene a ser el límite. Puede ser un valle, puede ser un desierto, una montaña, un lago, un océano. Y acá te ponen un ejemplo, ¿no? El límite, por ejemplo, que nosotros tenemos hacia el oeste es el Océano Pacífico, ¿correcto? Y luego por ahí también te mencionan obviamente a las fronteras. Si nosotros hablamos de fronteras,
Estamos hablando, obviamente, del contorno, la periferia, parecido arriba, pero no con cualquier país. Esto es, ¿con qué? Solamente con los países vecinos, como ustedes pueden apreciar por aquí. A eso le vamos a llamar fronteras. ¿Dónde comienza y dónde inicia mi poder? Pero solo con los países vecinos, con nadie más. ¿Correcto? Ahora, seguimos. Tipos de fronteras. Estas fronteras que uno tiene con los diferentes países vecinos, ¿qué sucede? Que pueden ser naturales o artificiales. ¿Cuándo es una frontera natural? Como lo dije, cuando está formado por elementos naturales, por elementos geográficos. O sea, mi límite que va a ser un mar, mi límite que va a ser un océano, mi límite que va a ser por ahí un desierto, mi límite que va a ser un río, mi límite que va a ser un valle, cualquier elemento de la naturaleza. ¿Cuándo es artificial esta frontera? Cuando aquí se va a realizar esto según acuerdos, según protocolos, según tratados, a la que llegan pues obviamente las diferentes naciones. Y cuando se llegan a un acuerdo, ya no es un elemento de la naturaleza. A veces son hitos que se van a poner. ¿Y qué son hitos? Hitos son como enormes postes que ustedes pueden tener más o menos una idea, de piedra o de cualquier otro material que va a permitir la separación, obviamente, entre estos países limítrofes. En este caso, como les mencionaba, puede ser hitos, pueden ser líneas imaginarias, ¿no? Lo que conocemos como meridianos y paralelos, ¿no? Meridianos son líneas, obviamente, que tienen como referencia al meridiano de Greenwich, son así verticales, mientras que los paralelos son horizontales, siendo pues la línea ecuatorial, obviamente, el círculo de mayor amplitud. Entonces, vamos a ver por aquí también otro elemento que es el capital. Disculpen, la capital. Cuando hablamos de la capital, estamos hablando del área o región de nuestro territorio donde concentra la mayor cantidad de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, o también acá se encuentra la mejor infraestructura, como dice acá, ¿no? Las industrias, las comunicaciones, todo está concentrado aquí. La población incluso misma está concentrada aquí en la capital. Y en el caso de nuestro país, sabemos que es Lima, ¿no? La capital de la República del Perú. Tipos de gobierno. Un tipo de gobierno viene a ser la manera, la forma, cómo el Estado se viene organizando, cómo el Estado se viene estructurando para que cada uno de los gobernantes aplique, obviamente, su política para poder gobernar ese país. Todo el poder político que ellos puedan tener, obviamente, lo plantean con la nación, pudiendo tener varios tipos de formas clásicas de gobierno. Lo que ustedes aquí ven no son los únicos sistemas de gobierno. Hay varios, pero acá hemos mencionado, como dice, las más clásicas. Si estamos hablando, por ejemplo, en el primero que están viendo, que dice gobierno, ¿qué? Monárquico. Y esto definitivamente pues viene desde épocas pasadas, incluso desde muchas veces en media moderna, ¿no? Donde estaban los grandes monarcas. Y si hablamos de monárquico, estamos hablando de un gobierno, su nombre lo dice, monárquico, donde el monarca es la máxima expresión, donde el monarca está concentrado en él todos los poderes. El monarca hacía y deshacía. El monarca, en este caso, o el rey, tiene un cargo que es hereditario, muere con el título, va a morir con él y obviamente pasa a su descendencia. Esto es de manera vitalicia. Y cuando hablamos monárquico, puede ser la monarquía parlamentaria o también la monarquía absoluta. Si hablamos de monarquía parlamentaria, aquí el rey tiene un límite, que es el parlamento. Lo va a frenar un poco al rey, no ser tan despótico. Y también lo acompaña un jefe de gobierno que suele llamarse primer ministro. Por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Austria manejan este tipo de monarquías. Si nos vamos a la monarquía absoluta, estamos hablando de una monarquía que ya no hay un parlamento. Aquí la autoridad es el rey, manda él es el Estado, él es todo. Entonces, en este caso, definitivamente, pues, el poder de él no tiene límites.
Acuérdense, por ejemplo, de Luis XIV. Él decía, el Estado soy yo. Tan déspota era que decía, obviamente, o se expresaba de esa manera. Francia, España, por ejemplo, es uno de los países que también tiene este tipo de gobierno monárquico. Pasamos al democrático. El democrático, yo creo que todos lo manejamos porque el Perú es democrático, es un gobierno donde el poder emana del pueblo, correcto. ¿Quién los eligen? ¿Quiénes son? El pueblo, a través de un voto, a través de un sufragio universal. Aquí se respeta la Constitución, se respeta pues los poderes del Estado, la libertad de las personas, por eso nos ampara la Constitución. Dictadura, otro tipo de gobierno que es lo opuesto al democrático, definitivamente. En la dictadura, muchas veces suele pasar que aquí el presidente en un inicio puede haber sido elegido por el pueblo, pero ¿qué es lo que pasa? De que en el camino puede ser de que este personaje, o sea, este gobernante, va adquiriendo o va usurpando, mejor dicho la palabra, va usurpando las funciones, va usurpando los diferentes poderes, va teniendo el control de los medios de comunicación, de todo, como por ejemplo lo hemos podido ver de cerca de un país muy vecino, que es el país de Venezuela, ¿correcto? En él se está concentrando los poderes y su palabra, si queremos llamarlo así, es ley para la nación, ¿no? No hay libertad de derechos, nada de eso ocurre como lo hay en la democracia. Y por último, pues, la aristocracia, ¿no? Aristocracia, que es el gobierno de la gente o de un grupo social alta. En un comienzo, como se dice ahí, fue ejercida por personas que tenían definitivamente, pues, muy preparadas, personas eruditas, personas muy capaces. Posteriormente se va a designar este poder a gente que tenía, pues, un buen cargo, ¿no? Y que tenía solvencia económica. Y hasta el día de hoy se considera eso, ¿no? Aristocracia, gobierno de un cierto sector que tiene el poder económico, ¿correcto? Entonces, chicos, muchas gracias, bendiciones y cuídense.